nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, el día del Señor, el día de nuestro Santísimo Padre, el que dio la vida por ti, por mí en la Santa Cruz y por la Santísima Madre que derramó sus benditas lágrimas. Bien, dice, bienaventurados aquellos que viven en tus moradas. Qué alegres aquellos que viven en tus moradas, Señor del universo. Qué alegres los que van a la casa de Dios, contentos, con un corazón dispuesto. Qué tristes los que se quedan a dormir en la casa. Pidámosle al Padre que nos dé sabiduría y que aleje al enemigo de aquí para que nos deje terminar la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdad, fuente de luz, verdad, fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje y luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y aguantarme la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísimo Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar directamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que esa planta de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón este día y para siempre los ojos, oídos, lengua y corazón en la palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy domingo. Habla mi Señor, que tu siervo escuche. Reyes capítulo 4, versículo del 42 al 44. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal Salisa vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó: dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y los puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144, responsorial. Abres tú la mano, Señor, y nos hacías. Abres tú la mano, Señor, y nos hacías. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos hacías. Los ojos de todos te están aguardando, tú le das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacías de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos hacías. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abre tú, Señor, tu mano y nos hacías. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Ser siempre humildes y amables, ser comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, con una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero
¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, decir a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y los mismos todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoger los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. El salmo responsorial era, Señor, tú abres tu mano, Señor, y nos sacias. Este salmo es un salmo triunfal, que dicen los judíos, un salmo triunfal. Todos los salmos están, algunos, no todos, empiezan con las letras del alfabeto en Israel. Creo que tienen 22. Entonces este salmo debe tener 22 versículos, pero en realidad tiene 21, porque a este salmo le falta una letra. Y la letra que le falta es con lo que se escribe la palabra caída. ¿Por qué le quitaron esa letra? Porque este salmo es triunfal, no es salmo de caídas, de derrotas. Es un salmo triunfal. Entonces nos enseña que el triunfo verdadero está cuando te dejas alimentar por Dios. Es que todos estos, al que agarres, le vas a dar una pedrada a los protestantes. Pero bueno, vayamos primero con el libro Segunda Carta de Rey, capítulo 4. Antes de llegar ahí, porque tú ya leíste los últimos versículos, yo te sugiero que cuando tengas tiempo lo leas y lo meditas. El capítulo 4 de Reyes empieza con una señora que le matan a su marido y va con Eliseo. Señor, me mataron a mi marido, o se murió mi marido. Ya sabes que está muy pegado a Dios y me quieren quitar a mis 2 hijos y los quieren llevar como esclavos porque no tenemos con qué pagarles. Dice Eliseo, ¿no tienes nada? Dijo, no, nomás tengo un frasquito de aceite de olivos, todo. Ok, pide las ollas a todos tus vecinos, te metes al cuarto, cierras la puerta y harás lo que te digo. Y así lo hace la señora. Con el frasquito iba llenando todos los botes que le dieron. Cuando ya se llenó todo, dijo, ahora sí, véndelo y con eso pagas y con lo que te sobre podrás vivir una vida digna de Dios. Representa al Espíritu Santo. Una mujer que pierde a su marido, Cristo. 2 hijos, el pueblo antiguo y el nuevo pueblo, los 2 unidos. Y a los 2 los quiere Dios destrozar. Necesitamos Espíritu Santo. Y después sigue con otra mujer que cada vez que pasaba este profeta, ella le mandaba hablar, véngase a comer antes de que se vaya, y comí. Y un día dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una casa al pobre profeta para que llegue y descanse. Y así lo hizo. Y un día el profeta, para agradecimiento, le dijo, ¿qué es lo que le falta a la mujer? Le falta un niño, no tiene familia. Y le habla y dice, este año vas a conseguir un hijo. La mujer se alegra, tiene el hijo, y un día que el niño anda con su papá, el niño crece y anda con su papá, pues se muere. La mujer va y reclama al profeta, el profeta llega y lo abraza y lo levanta y lo resucita. ¿A quién representa este niño? A Jesús. Jesús resucitado. Entonces tenemos el Espíritu y tenemos a Jesús resucitado. Y por último viene esta profecía, la que estás leyendo tú, pero empieza
están en un monte y Dios ve que están hambrientos, el profeta, y le dice, ve a buscar algo de comer. Y el discípulo de Eliseo va y trae unas calabazas, pero no se da cuenta que son calabazas con veneno, o sea que son peligrosas. Y así las lleva y la gente está comiendo y se empiezan a sentir mal. Señor, nos envenenaste. O no, trae harina, echa harina en el caldo, dice, pruébalo. Ya, el veneno se fue. ¿Qué nos enseña? El pecado. El pecado nos quiere matar, pero ¿cómo lo quitó? Con la harina, el pan. Por eso termina y empieza ahora sí, lo que tú dices, habla Señor, que tu cielo escucha. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal Salisa vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó, dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y terminó el capítulo con esto, con el pan de vida, el alimento que nos quita el pecado. Pero lo más triste de esto, ¿qué tú crees que fue lo más triste de todo? De que dudaban de Dios. Uno, dudaban de Dios. Dos, no tenían fe. Que sobró. Ok. Y si sobró es porque muchos no se arrepintieron. No se lo comieron. No se alimentaron, dice la palabra, dice una de Santa Brígida oración, la quinta oración, dice, Señor, acordaos de cuando elevado en la cruz, contemplaste a los que se salvarían, pero con tristeza vistes a la multitud de réprobos que no comerían tu cuerpo y sangre eucarística. Por la misericordia que tuviste con aquel ladrón arrepentido, concédenos esa misma misericordia a mí y a nuestros hermanos. Es increíble, mucha gente no come el cuerpo de Cristo. Es triste. Y sobró mucho pan. Pero es que, por eso vamos al Evangelio. El Evangelio está hermoso y me lo voy a aventar todo completo y me perdonas si me tardo, pero ahora Señor, que tu cielo escuche. Verso por verso. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de las Tiberiades. A ver, aquí menciona Galilea o Tiberiades. Cuando tú vas a Jerusalén, Dios nos considera que va a estar muy canijo porque esta guerra ya no se va a acabar. Esta guerra va a traer la tercera guerra mundial y no sabemos cómo va a estar Galilea. Bueno, cuando vas a Galilea, los judíos la conocen como el mar de la Galilea, pero también en aquel tiempo la conocían como Tiberiades, si no puedo pronunciarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos enseña esto? Porque va a unir a los judíos y a los romanos. Esto es para los hermanos protestantes que dicen, ¿por qué se fueron a Roma? Porque Dios vino al mundo, no vino solamente a los judíos, vino a los judíos y a los romanos, y por eso aquí lo recalca. Se fue a la Galilea, llamada también Tiberiades. Aunque ya entendí, vamos. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. A ver, lo seguía mucha multitud porque es una iglesia universal, católica. Y después dice, lo seguían porque hacía muchos milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo extraordinario, algo que nada más alguien... Algo que te va a transformar. Sí, que te va a transformar. Yo no veo un milagro, vuelvo a ver, me transformó, de no ver a ver. Es una transformación. Entonces lo que Jesús nos va a enseñar es algo que nos va a transformar. Pero se lo va a enseñar a sus discípulos. Dice, subió a la montaña es la presencia de Dios con sus discípulos. Ojo, no estaba con la multitud, estaba con sus discípulos. Porque la enseñanza es para los sacerdotes y los sacerdotes nos tienen que enseñar a nosotros. ¿Qué les enseñó? Habla Señor, que tu cielo escuche. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. A ver, aquí mete la Pascua. ¿Por qué la mete la Pascua? Estaba cerca la Pascua. ¿La Pascua qué significa? ¿Tú qué crees que significa la Pascua?
La resurrección del Cristo. Redención. Eso, cuando Jesús muere, nos redime de todos nuestros pecados. Entonces lo que nos va a transformar es la redención de Jesús, la transformación, el sacrificio de Jesús. Pero ¿cómo es que nos transforma? Ahora, Señor, que tu Señor escuche. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? A ver, Jesús de la multitud. La manera de redención es ¿cómo los alimento? Señor, tú abres tu mano y nos sacias. Jesús ya sabe lo que va a hacer para alimentarnos, pero a veces quiere ver cuál va a ser tu reacción. Mira. Lo decía para probarlo, pues sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. A ver, Jesús ya sabía. Porque mencionan el número 2, Felipe, 200. El 2 significa que hay 2 tipos de pensamiento: el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. A ver, Dios tiene su pensamiento. ¿Cómo te va a alimentar? ¿Cómo te va a alimentar Dios? Espiritualmente. Es que yo veo pan y vino. Pues sí, porque tú no ves el espíritu que Dios, cuando abre su mano, derrama ahí y se convierte en cuerpo y sangre de nosotros en nuestro cuerpo. ¿Por qué no piensan? ¿Por qué ven pan y vino? Porque están pensando como Felipe: nomás traigo 200 denarios. ¿Está pensando cómo? El dinero. El dinero, materialista. Y Dios se ríe: no. Mi iglesia no alimenta con dinero, ni se alimenta con dinero. Mi iglesia se alimenta con el Espíritu. Y llegó Andrés, mi tocayo, y mi tocayo le dice: hay un niño que trae 5 panes de cebada y 2 peces. El 5 significa, a ver si el 10 es completo, el 5 es incompleto, le falta. Hay algo que falta aquí. Y trae el 2 nuevamente. El 2 quiere decir 2 tipos de pensamiento: Dios y el pensamiento de Andrés. Andrés dice: pues traemos pan, pero nomás son 2 y 5 pescaditos. Y mira la gente, padre. Esta es la noche que traíamos para nosotros. Mejor mándalos a su casa, que vayan a comer y nosotros comemos. Y Jesús dijo: no, siéntenlos allá. Un pensamiento completamente diferente. Mira lo que dice el Señor. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Decir a la gente que se sienta en el suelo: había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. A ver, 5,000. Nos vamos a basar en el número 50. 50, 500, 5,000 es un número. Ese número significa, para el pueblo judío, el año del jubileo. Era cuando se liberaban a todos los esclavos y a todos los que tenían deudas. 50 para nosotros es Pentecostés. Fue cuando recibiste tú el Espíritu Santo y te liberaste del pecado. Liberación. Jesús nos va a enseñar cómo nos vamos a liberar. ¿Y cómo nos vamos a liberar? Tomó el pan, dando gracias a Dios, lo bendijo. Porque Dios es el que bendice, no es el sacerdote. Dios bendice el pan. Y después de que lo bendice, ¿se lo dio a quién? A la gente. A los discípulos. A los discípulos. Los sacerdotes. Y los sacerdotes lo llevaron para repartir. Y la gente comió. ¿Qué vamos a hacer ahorita? El sacerdote, Jesús, por medio del sacerdote lo va a bendecir. Viene el Espíritu Santo. Por eso la oración está bien bonita. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por medio de la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, en tu pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dando gracias a Dios lo bendijo. Después lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomar y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Una orden de Dios. El discípulo, Dios la toma, se lo entrega a los discípulos lo entregan y después le da una orden al Señor que tu siervo escuche. Recoger los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El 12 canastas significa el pueblo judío o el pueblo católico, 12 apóstoles. El 5, ya dijimos, le falta algo, está incompleto. Para que este pueblo, estas canastas que sobraron, se completen y se lleve a cabo lo que querían al final, lo querían hacer rey, para que él reine por toda la eternidad, tiene que el pueblo judío, las 12 canastas, comérselas el pueblo judío, entonces ya no serán 5, ya serán 10. ¿Por qué? Los 10 son los mandamientos. Cumplir las ordenanzas de Dios por medio de su cuerpo y su sangre. Esa es la diferencia. Cuando tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo, cumple los 10 mandamientos conforme a la voluntad de Dios y estás en santidad. Esperamos en Cristo nuestro Señor que el día de mañana los judíos también reconozcan a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiere reinar, pero no en este mundo, en el corazón tuyo y en el corazón mío por toda la eternidad. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.